200 años de seguir repitiendo lo mismo. Cada año celebramos con mucho entusiasmo en toda Centroamérica el aniversario de nuestra emancipación política, considerada como el acontecimiento de mayor trascendencia en la historia del Istmo. Pero muy pocas personas han tomado su tiempo para ahondar un poco en el tema e ir más allá de lo que nos han inculcado tradicionalmente en los centros educativos y por otros medios. ¿Cuántas personas han analizado a fondo cada inciso del Acta de Independencia redactada por José Cecilio del Valle el 15 de septiembre de 1821? ¿Por qué a los centroamericanos les fue tan fácil desligarse de España sin represalias de la monarquía? ¿Quiénes asumieron el poder después de la supuesta independencia? ¿Qué pasó 3 meses y medio después del 15 de septiembre de 1821? ¿Quiénes fueron los verdaderos héroes de la independencia? ¿Es realmente una declaración de independencia el acta redactada por Valle el 15 de septiembre de 1821? ¿Por qué la Federación de Centroamérica desapareció a los pocos años? ¿Somos en realidad un país independiente? Lo ocurrido el 15 de septiembre de 1821 solo fue un acto desesperado o una maniobra de la aristocracia criolla del siglo XIX para anticiparse a lo que podía haber hecho el pueblo y que de hacerlo traería fatales consecuencias para ellos, como lo expresa el mismo Valle al citar en el inciso 1 del acta que dice que se mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. El inciso 7 dice que las autoridades establecidas sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas. Esto solo nos indica que todo siguió igual, que lo único que hicieron fue darse vuelta para conservar sus privilegios, traicionando al pueblo, incluso a la misma monarquía. El artículo 8 establece que el señor jefe político, brigadier don Gabino Gaínza, continúe con el gobierno superior político y militar. Gaínza era el jefe de la Capitanía General del Reino de Guatemala. Era español, puesto por la monarquía española, y por lo tanto él y los demás miembros del gobierno siguieron ejerciendo de manera íntegra el poder como antes. El artículo 11 del acta dice que los prelados religiosos exhorten a la paz y el sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias. Esto en realidad constituye una campaña más para contrarrestar a los intelectuales mestizos e indígenas que propugnaban por otro tipo de independencia. El inciso 12 dice que el excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y la tranquilidad, tome las medidas más activas para mantener impenetrable en toda esta capital y los pueblos inmediatos. Esto no es más que un complemento del artículo anterior, redactado para apaciguar las pasiones de los verdaderos impulsores de la independencia. Merece particular atención el artículo 15 que dice que el jefe político del ayuntamiento disponga la solemnidad y señale el día en que el pueblo deba hacer la de proclamación y juramento expresado de independencia. Este inciso reza claramente que no hubo una proclamación de independencia, que deja esta decisión al Congreso
que deberá reunirse en marzo del año siguiente. No es necesario ser un erudito ni un historiador para entender que lo ocurrido el 15 de septiembre de 1821 solo fue una estrategia de los españoles y criollos, dueños del poder en Centroamérica, para conservar sus privilegios, deteniendo o traicionando las aspiraciones de un pueblo en rebeldía. Tal fue su pericia que a los 3 meses con 20 días después estaban firmando el acta de anexión a México, y hasta Valle, que no quiso firmar el acta que él mismo redactó, fue uno de los promotores de la adhesión, y esta vez sí firmó, siendo además partidario de convertir al imperio de Agustín de Iturbide en una monarquía. El acoplamiento de Centroamérica a México trajo más problemas que soluciones, porque los escasos ingresos que percibían apenas servían para mantener el ejército de Filísola, enviado por Iturbide desde México para conservar la adhesión, por lo que, año y medio después, el mismo Valle estaba solicitando otra independencia, ahora de México, y lo consiguió. Poco después, el 1 de julio de 1823, se reunió por fin la Asamblea Constituyente, de la cual se habla en el acta el 15 de septiembre. Y esta proclamó la independencia, ahora sí, de México, de España y de cualquier otra potencia extranjera. Esta sí fue una proclamación. Lo raro es que esta fecha nadie la recuerda, nadie la conmemora, ni siquiera aparece en el calendario cívico hondureño. A las autoridades del Reino de Guatemala, investidas con la venia de la monarquía española, les resultó muy fácil traicionar a sus compatriotas, porque España pasaba por una crisis originada por la invasión de los franceses y también porque el acceso de los españoles a Centroamérica era difícil, porque los ingleses controlaban el comercio en todo el istmo desde Belice. Según Pablo Barreto Pérez, miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses fueron condenados a muerte, torturados, sufrieron prisión perpetua o fueron desterrados por su lucha independentista. Pero desgraciadamente todo esto ya pasó al olvido. Para citar un caso específico, el indígena nicaragüense, padre y doctor Tomás Ruiz, quien dirigió la conjura de Belén con 17 compañeros más, incluyendo 4 sacerdotes, y que por la traición de uno de sus compañeros fracasaron en su intento pro-independentista, fueron condenados a muerte, unos con garrote, otros con la horca y otros con destierro, pero luego reflexionaron y disminuyeron la pena, siendo encarcelados y torturados por muchos años, donde algunos murieron como consecuencia de sus tormentos y vejámenes. Esto para citar un ejemplo, porque la lista de mártires de la independencia llega a centenares o más bien a miles. Los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses que participaron en los diferentes movimientos proindependentistas son los verdaderos héroes anónimos de la independencia, y no tanto aquellos que sacaron el pecho el 15 de septiembre de 1821, convirtiéndose en próceres de la independencia. Los mismos que impidieron que los auténticos gestores de este acontecimiento, como el doctor Pedro Molina, su esposa y mucho más, ingresaran al palacio donde se cocinaba la supuesta independencia. Todos los que participaron en la supuesta independencia del 15 de septiembre estaban ligados al poder español, desde el arzobispo de Guatemala, Ramón Casados y Torres, hasta el mismo Valle. En todos los países y en cada acontecimiento histórico existe siempre la tendencia de fabricar héroes,
con el único fin de exaltar valores humanos por conveniencia y con finalidades específicas, sin darse cuenta que muchas veces cae en la mitificación de personajes que carecen de los méritos suficientes para figurar en la historia. Pero detrás de ellos quedan siempre ocultos otros, tal vez más importantes, que sin ninguna pena ni gloria pasan al olvido. Sé de antemano que serán muy pocas las personas que valoren mi publicación, porque estamos acostumbrados a seguir aceptando y repitiendo lo mismo. Pero también sé que serán muy pocos los que compartan mi criterio. Pero ¿qué importa? Afortunadamente habemos en este mundo sujetos que nos atrevemos a pensar diferente. Y si bien es cierto que la independencia, aún en los términos en que se dio, tiene un valor histórico, tampoco debemos idealizar un hecho que tuvo sus máculas.